buenas noches y que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder venir a su casa el día de hoy para poder alabar su nombre, para poder cantarle a Él y poder escuchar de su palabra. Y gracias a Dios por cada una de las hermanas que ponen sus talentos para el servicio y para la obra del Señor. Quiero que estemos orando en esta noche antes de dar inicio para que sea Dios dándonos sabiduría, dándonos entendimiento a cada uno de nosotros y que sea su palabra en todos nosotros. Señor Padre Celestial, gracias por esta bella noche que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Para siempre, Señor, es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque gracias a ti estamos aquí, Señor, para poder glorificarte, Señor, poder honrarte siempre, Padre, y poder escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, a mí como tu predicador, como un instrumento, Padre, para tu gloria, Señor, para tu honra. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí en todo momento, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, quiero contarle una historia bastante curiosa. Dice de la siguiente manera. Un día, un anciano granjero estaba en el corral adiestrando un caballo joven. Su nieto, impaciente y de carácter fuerte, lo observaba. Abuelo, dijo el muchacho, ¿por qué tardas tanto en domar ese caballo? Si le gritaras más fuerte y lo tironearas con la cuerda, seguro ya estaría obedeciendo. El abuelo se rió con calma y sin dejar de mirar al animal, dice a su nieto. Hijo, respondió, si trato de vencerlo con fuerza, solo lograré que me tema, no que confíe en mí. Un caballo manso no es uno al que se le quebranta el espíritu, sino uno que ha aprendido a obedecer sin perder su fuerza. El muchacho lo miró confundido y el abuelo continuó. Mira, este caballo tiene mucha energía. Si lo dejo sin control, hará daño. Pero si lo trato con dureza, se volverá rebelde o temeroso. Lo que yo busco es que su fuerza esté bajo dominio. Eso mismo es la mansedumbre, fuerza controlada. El nieto bajó la cabeza y dijo en voz baja, creo que a mí también me hace falta ese tipo de entrenamiento. El abuelo sonrió nuevamente y respondió, así es, hijo, Dios también nos adiestra como a los caballos, no para quitarnos la fuerza, sino para enseñarnos a usarla con sabiduría y obediencia. Mi amado hermano, esta noche quiero hacerle una pregunta, no tiene que responderme, es para usted mismo esta pregunta. Usted también necesita ese tipo de entrenamiento. Usted también se porta como el niño de la historia, impaciente, que quería todo a la fuerza. O usted sí está dejando que Dios adiestre su vida y controle su fuerza. Y vemos que dejar todo en manos de Dios, que ser mansos, que dejar nuestra vida a disposición del Señor, es algo muy difícil, es algo muy duro. Queremos todo para allá y no ponemos el control de Dios sobre nuestra fuerza, sino que actuamos muy impulsivamente. Pero esta noche, mi amado hermano, quiero que hablemos de un personaje. Y entre los muchos ejemplos que tenemos de mansedumbre, vamos a hablar de un hombre que fue considerado más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Este hombre es Moisés, un hombre que ante la calumnia, la ofensa y las contradicciones se mantuvo en control, mostrando mansedumbre a pesar de las circunstancias. Esta noche, mis amados hermanos, veremos que la vida de Moisés revela un carácter manso. La vida de Moisés revela un carácter manso. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Números, donde estuvimos leyendo hace un momento atrás. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando se encuentren allí, me lo hacen saber con un amén. Amén. Muy bien,
leo a favor de ustedes. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer causita que había tomado, porque él había tomado mujer causita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En primer lugar, mi amado hermano, vamos a ver que Moisés fue un varón muy manso. Y aquí mismo la palabra lo refleja y lo dice, que Moisés fue un varón muy manso. Y así como una persona que hace bien su trabajo es reconocida y tomada en cuenta, debemos ser nosotros los creyentes, debemos reflejar un carácter manso. Ahora, ¿por qué se dice que Moisés fue un varón muy manso? Porque bueno, ahí la escritura lo dice, pero también porque se reconoció de esa manera. La escritura lo reconoció ahí, de esa manera dice la palabra. Y aquel varón Moisés era muy manso. La misma palabra del Señor lo expresa y nos lo hace saber así. De esa manera se le reconoció a este hombre, un hombre muy manso. Moisés fue un hombre que a lo largo de su vida vivió muchas etapas. Vivió como hijo de la hija de Faraón, vivió como pastor de ovejas y vivió como guía del pueblo de Israel. Y en su etapa como pastor, el Señor forjó su carácter, moldeó su vida de manera que desarrolló la paciencia y también el control de la ira de Moisés. Y menciono esto de la ira, recordando el momento en que Moisés, por querer salvar a un hombre de su pueblo, se lanzó contra el egipcio que lo estaba maltratando al punto de llegar a matarlo. Todo porque dejó que su impulso lo llevara a actuar de esa manera. Y ese acto lo llevó a huir de Egipto por temor a ser descubierto. Pero a pesar de eso, el Señor usó a Moisés en gran manera. El Señor lo moldeó para que tuviera este carácter por el cual se menciona aquí en la palabra, no importando el acto que cometió, sino el trabajo que tenía previo para él. Moisés también fue un gran líder y libertador, pero lo que Dios resalta no es ese poder que tenía, ese liderazgo que tenía Moisés, ni siquiera la sabiduría que podría llegar a tener Moisés, sino ese carácter manso. En este versículo se ve, era muy manso, le resalta ese carácter que tenía, un carácter de mansedumbre. Y podemos ver, mi amado hermano, que en el contexto Dios defendió a Moisés cuando fue criticado por Aarón y por María. Su actitud mansa permitió que Dios mismo hablara por él, sin él tener que decir una palabra en ese momento, mostrando que Jehová respalda a los que confían en él y no actúan por sus propias fuerzas, que se dejan guiar, que dejan que Jehová actúe por ellos. También, mi amado hermano, decimos que la vida de Moisés revela un carácter manso porque fue más que los demás. Y no lo digo en un tono de querer ponerlo por encima de otros, con un tono de orgullo, un tono de ego, para exaltar de más a Moisés, sino que lo digo porque la misma palabra lo está diciendo y lo está expresando de esa manera, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La misma palabra da a conocer que Moisés fue el más manso que hubo sobre la tierra. Y se preguntará usted, ¿por qué digo que fue más que los demás? Porque en el Antiguo Testamento se conocieron muchos personajes con esta característica, como por ejemplo fueron Noé y Job, personas que fueron mansas, que escuchaban la palabra del Señor, que se guiaron bajo la palabra del Señor en todo momento. Pero la palabra de Dios da a entender y conocer que el mayor de todos ellos con esta característica fue Moisés. Como lo acabamos de ver, el mismo versículo lo dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue el hombre más manso conocido en ese momento. Y también vemos que su ejemplo habla por él. Por eso fue una persona importante en el plan de Dios. Fue una persona escogida por Dios. Fue una persona que mostró con su ejemplo un carácter manso, un carácter manso. Y para concluir con este punto, vemos que la palabra de Dios nos deja ver que Moisés fue un hombre que destacó por todo lo que hizo y por el carácter manso que reflejaba. Y mi amado hermano, vemos también
que la vida de Moisés revela un carácter manso porque Moisés fue un varón que pidió a favor de la ofensora. Quiero que continuemos ahí en Números capítulo 12 y vayamos a los versículos del 11 al 13. Amén, ya nos encontramos ahí. Amén, muy bien. Lo hago a favor de ustedes nuevamente. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y aquí en el contexto vemos que Aarón y María estaban hablando mal de Moisés, estaban reprochando mal de Moisés, diciendo cosas que no eran de Moisés. Y a causa de esto, María le da lepra, María queda leprosa. Pero vemos que Moisés no se burla, no dice bien hecho, se lo merece, ni actúa diciendo eso es lo que ganas por hablar mal de mí, como con orgullo no lo hace, sino que pide a favor de ella. Aunque muchas veces pueden llegar a ofendernos o hablar mal de nosotros, mis hermanos, como creyentes debemos dejar todo en manos de Dios y no hacer justicia por nosotros mismos. Ahora, Moisés fue un varón que pidió a favor de la ofensora porque pidió con ruego a Jehová. Pidió con ruego a Jehová. Moisés no guardó rencor ni se alegró del castigo que le dieron a María, que en este caso fue la lepra. En lugar de eso, oró pidiendo por la sanidad de su hermana. La verdadera madurez espiritual se demuestra cuando se responde al daño con intercesión, o sea, con la oración y con amor. No de manera vengativa, no de una manera mala para querer hacer daño. Mi amado hermano, ahí mismo podemos ver que Moisés, siendo ofendido, no busca defenderse ni castigar, deja el juicio en manos del Señor y actúa con misericordia. La mansedumbre, mi amado hermano, no es debilidad, sino dominio propio y confianza en todo momento en Dios. Y una cosa más, Moisés no dejó que la ofensa de sus hermanos cambiara su semblante o su actitud hacia ellos. El manso guarda su corazón sabiendo que el enojo solo nos aleja de Dios. Aquí vemos ese carácter de Moisés y que se mantuvo igual frente a sus hermanos, no cambió su actitud, no se alegró por el dolor. Y Moisés fue un varón que pidió a favor de la ofensora porque pidió por la sanidad de su hermana, como lo mencioné hace un momento también. La súplica de Moisés: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, es breve, pero llena de convicción, llena de fe. Esto nos enseña que Dios escucha las oraciones sinceras, no por nuestra capacidad de oración, no por nuestro nivel en la sociedad, sino por la veracidad con que pedimos. La mansedumbre de Moisés le permitió interceder por su hermana, aún sabiendo, le permitió interceder por su hermana, aún sabiendo cómo fue la actitud de ella hacia él en ese momento. Moisés tomó palabra por quien le falló, en este caso sus hermanos, por quien aún siendo su familia, no les guardó rencor alguno. Esto refleja una actitud apacible y perdonadora de parte de Moisés, quien oró por su ofensora. Perdonar y orar por el que nos hace daño, nos lastima, nos traiciona o nos deja solos, es mostrar el amor del Señor hacia nuestro hermano en Cristo, familiar o amigo. La mansedumbre no ve por nosotros, sino que también ve por los demás en todo momento. Y esto ya para tenerlo en cuenta, y es que la lepra de María fue resultado de su rebelión y su murmuración. Y vemos que Moisés, en la palabra, no le reprochó a Dios su decisión, ni se opuso al castigo que le fue dado a su hermana.
Moisés sabía que ante la murmuración que tuvo María, algún castigo debía haber. Y cuando se le dio, Moisés no lo reprochó al Señor ese castigo, tampoco lo enfrentó, lo encaró, sino que muy tranquilamente aceptó que su hermana tuviera ese castigo para que pudiera entender lo que hizo. Moisés solamente confió en el plan de Dios y en su sabia decisión. Entonces, como conclusión de este punto, mis hermanos, vemos que Moisés, a pesar de que hablaron mal de él, tuvo compasión de su ofensora. Y en tercer lugar, mi amado hermano, la vida de Moisés revela un carácter manso porque Moisés fue un varón que intercedió por sus contradictores. Aquí sí voy a hacer que se trasladen y se muevan en su Biblia. Y quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículos del 30 al 32. Cuando se encuentren allí, gracias a saber con un amén. Amén. Muy bien, leo a favor de ustedes nuevamente. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Muy bien, vemos que Moisés fue un varón que intercedió por sus contradictores, pero para entender esta parte hay que conocer un poco el contexto de cómo llegamos a esto, cómo fue que se dio este último parte del capítulo aquí en la palabra. Bueno, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel, impaciente por su tardanza, pidió a Aarón que le hicieran un dios, en este caso un becerro de oro, y ellos empezaron a hacer sacrificios y a celebrar una fiesta a favor de ese dios que habían hecho. Dios vio lo que hacían y le dijo a Moisés que el pueblo se había vuelto atrás, se había corrompido, llamándolos un pueblo de dura cerviz, y quiso destruirlos. Pero Moisés intercedió por ellos, pidiendo misericordia para que Dios no los destruyera. Entonces Dios no tuvo el castigo total en cuenta para el pueblo. Cuando Moisés desciende del monte y ve el becerro y las danzas que hacía el pueblo de Israel, se enoja mucho, se toma enojo para sí, y después de eso rompe las tablas de la ley, quema el becerro, lo muele para hacerlo polvo y lo echa en el agua, haciendo que el pueblo beba de esa agua. Luego confrontó a su hermano Aarón también, quien trató en ese momento de justificarse por lo que había hecho. Y también vemos que Moisés, ahí en el contexto, puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por Jehová? Pregunta. Luego dice: júntese conmigo. Entonces se unieron los hijos de la tribu de Leví, y Moisés le mandó a hacer justicia y matar a los que no habían puesto también para el Señor. Y ese día murieron unos 3,000 hombres. Y así los levitas se consagraron a Jehová en ese momento. Entonces, mis amados hermanos, viendo el contexto, vemos que el pueblo de Israel se había inclinado a dioses ajenos por su desesperación, creyendo que Moisés no volvería. Y aunque Moisés por un momento de enojo destruye las primeras tablas que le fueron dadas, decide interceder por la falta que había cometido el pueblo de Israel en ese momento. Decide ir a Jehová para que tuviera compasión de su pueblo. Moisés, a pesar del momento de enojo que tuvo, a pesar de que su pueblo le falló tanto a Jehová como a él, no tomó en cuenta ese pecado que ellos hicieron, sino que él mismo se dispuso a interceder por el pecado que el pueblo había cometido en ese momento.
Y vemos, mi amado hermano, que Moisés fue un varón que intercedió por sus contradictores, porque intercedió por el pecado del pueblo, intercedió en ese momento por el pecado del pueblo, intercedió por su pueblo. Y aunque el pueblo había cometido un pecado grave, bastante grave, digámoslo así, gravísimo, 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 que en este caso fue la idolatría, Moisés no lo rechazó ni se apartó con desprecio. En lugar de eso, subió a donde estaba Jehová para interceder y buscar el perdón de Dios por el pueblo. Subió él por su pueblo. Y vemos que la mansedumbre se demuestra cuando no actuamos solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Cuando nos ponemos a favor de los demás y no actuamos por nuestra propia mano, sino que confiamos en el Señor y ponemos nuestras fuerzas en Él. Mostramos ese carácter manso, así como también lo mostró su siervo Moisés. También, mi amado hermano, Moisés fue un varón que intercedió por sus contradictores, porque rogó por el perdón para el pueblo. Como lo dije, el pueblo había traicionado tanto a Dios como a Moisés, pero vemos que Moisés no le guarda el rencor en ese momento. En el momento en el que pide por el pueblo, clama por misericordia para ellos, ruega por la vida del pueblo para que sea perdonado de su pecado. La mansedumbre no se apoya en la justicia propia, sino en la que imparte el Señor. Nuestra fuerza debe estar controlada bajo la confianza en Dios para no actuar como nosotros lo queremos. Muchas veces nosotros no somos mansos, no nos conocen por ser mansos. ¿Cómo los conocen a ustedes? En el trabajo, en su casa, en donde sea que estén, los conocen por mostrar un carácter de mansedumbre, o los conocen por mostrar un carácter de ira, carácter de enojo, de un carácter impulsivo, todo momento. Mi amado hermano, piense por un momento ahí. ¿Cómo cree usted que es conocido en su hogar o en cualquier otra parte? Y ya como conclusión de este punto, Moisés llevó el pecado del pueblo a pesar de que se desviaron del Señor. Moisés no vio una oportunidad para castigar totalmente al pueblo, sino que viendo el error que había, que era un error grave, decide interceder por su pueblo, incluso aún disponiendo su vida, porque dice en un momento que si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, como quítame de aquí. Pone su vida a favor del pueblo de Israel. Y ya como conclusión, mi amado hermano, la vida de Moisés nos enseña que la mansedumbre no es debilidad. Moisés fue un gran líder, fue alguien que tuvo poder, fue alguien que guió a un gran pueblo. No se nota debilidad. Entonces la mansedumbre no es debilidad, sino poder o fuerza bajo control. Es el reflejo de una persona moldeada por Dios, que sabe cuándo hablar y que no actúa pensando solo en sí mismo. Moisés fue reconocido por muchas cosas que hizo a lo largo de su vida, pero sin duda su carácter manso fue una muy importante, un carácter que permitía que Dios obrara a través de él. Que el Señor nos ayude, mi amado hermano, a que seamos conocidos por ser mansos, no por airarnos fácilmente, no por dejarnos llevar por nuestras emociones o por un impulso en cualquier momento. Vamos a estar orando en esta noche para pedirle al Señor por esa sabiduría, para pedirle al Señor que si disponga para nosotros, que controle nuestra vida en todo momento. Señor Padre Celestial, gracias por esta bella noche que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú siempre, Señor, eres bueno para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, oh Dios, porque tú no miras, Señor, nuestro nivel, Señor, nuestro estado, Señor, nuestro estatus, sino Dios, tú nos miras a nosotros como tus siervos, Padre, a todos por igual, Señor. Permítenos, oh Dios, tener una actitud, Señor, un carácter manso delante de ti en todo momento, Señor, delante de las personas, Señor. Ayúdanos a ser guiados, Padre, en todo momento por tu palabra. Que tú tengas el control total sobre cada uno de nosotros en todo momento, Señor.
y que, oh Dios, seas tú nuestra guía frente a la adversidad, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén.